Lección del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán sobre él como sobre hijo único, y harán duelo por él, cual suele ser el duelo por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y se dirá: ¿qué heridas son estas en medio de tus manos? Y él responderá: con estas fui herido en casa de los que me amaban. Despierta, espada, contra mi pastor y contra el varón unido conmigo, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, dice el Señor omnipotente. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban cumplidas, para que se cumpliese la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre, y ellos, empapando en el vinagre una esponja y sujetándola a una caña de hisopo, aplicáronsela a la boca. Jesús, luego que tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Mas los judíos, como era la Parasheve, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, pues era aquel un sábado solemne, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas a los crucificados y los quitasen. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, mas uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y quien lo vio es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero. Laus tibi Christe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy, viernes 7 de noviembre, estamos celebrando la misa votiva de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos con 2 puntos de la encíclica Providentissimus Deus, el 31 y el 32. Quien enseña la Biblia debe saber toda la teología, dice el Papa León XIII, y conocer perfectamente los comentarios de los santos padres, los doctores y los mejores intérpretes. Así lo dice el número 31 de la encíclica Providentissimus Deus del Papa León XIII. El maestro de Sagrada Escritura debe también merecer este elogio. Tal es la doctrina de San Jerónimo y de San Agustín, quien se queja con razón en estos términos. Si toda ciencia, por poco importante que sea y fácil de adquirir, pide ser enseñada por un doctor o maestro, ¿qué cosa más orgullosamente temeraria que no querer aprender de sus intérpretes los libros de los divinos misterios? Cita de San Agustín, que no le sale a su favor. Igualmente pensaron otros santos padres y lo confirmaron con su ejemplo. Al procurar la inteligencia de las divinas escrituras, no por su propia
presunción, sino según los escritos y la autoridad de sus predecesores, que sabían haber recibido por sucesión de los apóstoles las reglas para su interpretación. Esta cita no es de San Jerónimo, como dije anteayer, sino de Rufino y su historia de la Iglesia. Rufino y su historia de la Iglesia, entonces, la inteligencia de las divinas escrituras, no por propia presunción de los intérpretes, sino según los escritos y la autoridad de sus predecesores, que sabían haber recibido por sucesión de los apóstoles las reglas para su interpretación. Tal era el caso de San Ireneo. San Ireneo recibe las reglas para la interpretación de San Papías, de Tertuliano, y estos a su vez del mismo San Juan Evangelista y apóstol. Por eso el peso que tiene la interpretación de San Ireneo, que es la que seguimos con respecto al tema de la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la parusía. La autoridad de los santos padres, continúa la encíclica, que después de los apóstoles hicieron crecer a la Iglesia con sus esfuerzos de jardineros, constructores, pastores y nutricios, dice San Agustín, es suprema cuando explican unánimemente un texto bíblico como perteneciente a la doctrina de la fe y de las costumbres, pues de su conformidad resulta claramente, según la doctrina católica, que dicha explicación ha sido recibida por tradición de los apóstoles. La autoridad de los santos padres es suprema, como dice la encíclica, como dice León XIII, cuando explican unánimemente un texto. Pues de conformidad, dice León XIII, resulta claramente, según la doctrina católica, que dicha explicación ha sido recibida por tradición de los apóstoles. Y en esto queremos hacer hincapié: la doctrina de la parusía y la consumación del reino en la parusía es la doctrina que recibieron los santos padres de los primeros siglos por tradición de los apóstoles. O sea que era la doctrina unánime antes de que nacieran San Jerónimo y San Agustín. ¿Cómo entender este consentimiento unánime de los santos padres, ya que da la impresión de que no se podría llegar a una unanimidad con respecto a una doctrina a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ya que siempre ha habido padres que opinaban de una manera distinta? ¿Cómo entender unanimidad a lo largo de 2000 años de Iglesia? El consentimiento unánime de los padres significa que la mayoría piensa lo mismo. Aunque pueden haber padres aislados que piensen distinto, no obstante, tiene el peso de la mayoría. Entonces, ¿por qué el texto en las encíclicas, en los documentos del Concilio de Trento, no dicen directamente el consenso de la mayoría? Dice el consenso unánime. El consentimiento unánime de los padres es el principio teológico que sostiene que la enseñanza unánime de los padres sobre una doctrina y la interpretación de las Escrituras son fuentes fidedignas de la verdad revelada por Dios. El consentimiento unánime, entonces, junto con la Sagrada Escritura, como fuente fidedigna de la verdad revelada por Dios. Este consenso es un argumento importante para la correcta interpretación de la fe
y fue definido explícitamente en el Concilio de Trento, el cual prohibió interpretar las Escrituras en contra de dicho consentimiento. No se puede interpretar las Escrituras en contra del consentimiento unánime de los Santos Padres. Los Santos Padres no son infalibles individualmente. Los padres no son considerados infalibles en sus escritos individuales, pero su consenso unánime sobre una doctrina tiene una autoridad muy importante en la Iglesia. El consentimiento unánime de los padres se refiere a la enseñanza moralmente unánime de los padres de la Iglesia sobre ciertas doctrinas reveladas por Dios e interpretaciones de la Escritura recibidas por la Iglesia universal, y tiene consenso con la explicación dada por la tradición desde los apóstoles. Los padres individuales no son personalmente infalibles, y una discrepancia de unos pocos testigos patrísticos no perjudica el testimonio patrístico colectivo. Entonces, los que se oponían a la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la parusía en esos primeros siglos de la Iglesia, no perjudica el testimonio patrístico colectivo que había en ese entonces. La palabra unánime viene de dos palabras latinas, uno, ciertamente, y animus, mente, una mente. Consentimiento en latín significa entonces acuerdo, convenio, armonía, ser de la misma mente u opinión sobre una doctrina. Y nosotros tenemos que ser unánimes con la doctrina dada por los apóstoles. Cuando los padres hablan en armonía con una sola mente en general, no necesariamente todos y cada uno de ellos están de acuerdo en cada detalle, sino por consenso y acuerdo general, entonces tenemos consentimiento unánime. No en los detalles, sino en la esencia del tema tiene que haber el consentimiento unánime. Y las enseñanzas de los padres nos proporcionan un testimonio auténtico de la tradición apostólica. Y esto es lo que nosotros cuestionamos. La enseñanza de los primeros siglos, de los padres de los primeros siglos, representados por San Ireneo, nos transmitían la tradición apostólica, lo que habían escuchado del apóstol y evangelista San Juan. Entonces, eso es incuestionable porque es un testimonio unánime que después fue desvirtuándose con la aparición de testimonios que se oponían por alguna razón a eso, pero que las razones no afectan al testimonio unánime. San Ireneo, que vivió entre los años 130 y 200 después de Cristo, escribe sobre la tradición derivada de los apóstoles de la grandísima, antiquísima y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma. Esto lo pone el santo en su libro Contra las herejías, Adversus Hereses, y la tradición que procede de los apóstoles y que se conserva por medio de las sucesiones de presbíteros en la iglesia, que existe así en la iglesia y es permanente entre todos. Son todas citas del Adversus Hereses de San Ireneo. El consentimiento unánime se desarrolla a partir de la comprensión de la enseñanza apostólica conservada en la iglesia con los padres como su auténtico testigo. Y San Vicente de Lerín explica la enseñanza de la Iglesia.
En la misma Iglesia Católica se debe tener todo el cuidado posible para que mantengamos aquella fe que ha sido creída en todas partes, siempre por todos, porque eso es verdaderamente y en el más estricto sentido católico, que, como el mismo nombre y la razón de la cosa declaran, comprende a todos universalmente. Esta regla la observaremos si seguimos la universalidad, la antigüedad, el consentimiento. Seguiremos la universalidad si confesamos que la única fe es la que confiesa toda la Iglesia en todo el mundo, la antigüedad si no nos apartamos en modo alguno de las interpretaciones que es evidente que sostuvieron notoriamente nuestros santos antepasados y padres, el consentimiento igualmente si en la misma antigüedad nos adherimos a las definiciones y determinaciones consentidas de todos, o al menos de casi todos los sacerdotes y doctores. Bien, esto nos basamos para salir en la defensa de la unanimidad sobre la consumación del reino en la parucía expuesta por San Ireneo, recibida por o de San Juan Evangelista. Nótese que San Vicente menciona a casi todos los sacerdotes y doctores. La opinión de estos mismos padres es también muy estimable cuando tratan de estas cosas como doctores privados. Continúa la encíclica, pues no solamente su ciencia de la doctrina revelada y sus conocimientos de muchas cosas de gran utilidad para interpretar los libros apostólicos lo recomiendan, sino que Dios mismo ha prodigado los auxilios abundantes de sus luces a estos hombres notabilísimos por la santidad de su vida y por su celo por la verdad. Entonces culmina el punto 32 de la encíclica Providentissimus Deus del Papa León XIII, con una exhortación del Papa que el intérprete sepa, por lo tanto, que debe seguir sus pasos con respeto, los pasos de los Santos Padres, y aprovecharse de sus trabajos mediante una elección inteligente. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con respecto a este tema. Seguimos con respeto y nos aprovechamos de los trabajos. Mediante una elección inteligente elegimos la interpretación de San Ireneo, que tuvo contacto casi directo con San Juan Evangelista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. Santa María, ruega por nosotros.